Bienvenidos jóvenes al programa de la clase de Ciencias Sociales de octavo grado. Hoy hablaremos sobre las diversas culturas que existieron en el continente americano y algunas que aún permanecen y por qué han sufrido un proceso de aculturación. La población americana se formó a través de la contribución sucesiva de las grandes corrientes migratorias de diferentes orígenes. Se fueron asentando en América, formando así una diversidad étnica cultural alrededor de Latinoamérica. La diversidad étnica es la existencia de las diversas razas y que difieren en el color de la piel, el lenguaje, la religión, pero también podemos incluir como rasgo de distinción la estructura social, la alimentación, la música, el arte, entre otras costumbres. Las excavaciones hechas por expertos indican la sedentarización de estos grupos humanos, tan pronto como aprendieron a cultivar un cereal que habían encontrado en estado silvestre, el maíz. En los altiplanos, las cuencas de los ríos, las llanuras, donde el hombre precolombino podía practicar la agricultura, tuvo que agruparse y estructurar su organización social. Pudo así prosperar, ganar terreno y desarrollar las grandes civilizaciones del altiplano andino, en el sur de América, de las selvas de Centroamérica y de la planicie mexicana. La población del continente americano es una gigantesca mezcla de grupos humanos, la cual ha enriquecido la cultura de los pueblos mestizos. Sin embargo, también existen grupos humanos en diversos países de América que conservan sus costumbres, organización y cultura de sus antepasados. La cultura de los grupos étnicos de Centroamérica se encuentra altamente influenciada por los mayas, grupo primitivo que habitó estas tierras hace miles de años y de quienes se conservan lugares arqueológicos y tradiciones bien definidas. En Honduras, los grupos étnicos como los lencas, misquitos, tolupanes, chortís, pech, tahuacas y garífunas representan casi el 8% de la población nacional, dando a entender que han ido desapareciendo poco a poco por muchas razones y entre ellas la aculturación. La aculturación es el proceso por medio del cual un grupo de humanos o comunidad adquiere, adopta o asimila, usualmente de forma involuntaria, determinados valores ajenos a su tradición. Es el proceso en el cual una persona o un grupo de ellas adquiere una nueva cultura. Es un proceso de adopción de otra cultura y de adaptarse a ella, en especial con pérdida de la cultura propia. La aculturación fue un proceso de muchos años, donde los pueblos indígenas adoptaron una nueva cultura o elementos de ella. Algunas veces se dio de forma violenta, haciendo que los indígenas adoptaron una religión, un idioma, costumbres y formas de gobierno impuestos por el conquistador. Significó la destrucción de algunas formas de pensar y sentir de los pueblos conquistados, pero esta aculturación se produjo en medio de acciones de resistencia, modificaciones y adaptaciones de las culturas originarias a la del conquistador. Un ejemplo de ello es la religión. Los españoles intentaron evangelizar a los americanos de manera que negaran sus creencias anteriores y asumieran la nueva fe. Los pueblos indígenas fueron adaptando las nuevas creencias mezclándolas con sus divinidades anteriores. Actualmente en América Latina existen 522 pueblos indígenas que van desde la Patagonia hasta el norte de México, pasando por distintas áreas geográficas como Amazonia, Andes, el Caribe, Centroamérica y Mesoamérica. Existen organizaciones que están incrementando los esfuerzos para que se sigan implementando las leyes que protejan los derechos de las
poblaciones indígenas en Latinoamérica. También se están implementando soluciones legales y prácticas para atender las necesidades y visiones de los grupos más vulnerables dentro de las sociedades indígenas. Esto con el fin de salvar las raíces de dichas culturas. Una de nuestras responsabilidades es luchar contra la discriminación de los grupos indígenas. Debemos otorgarles el acceso a las mismas oportunidades que están disponibles para la mayoría de las personas. Eso es inclusión, uno de los grandes desafíos que debemos afrontar. Seamos respetuosos con su forma de vestir, de hablar, con sus costumbres, tradiciones. Aprendamos a valorarlos realmente, interesándonos por conocerlos más a fondo, entendiendo que son una minoría, son parte de la diversidad cultural de nuestra región. Nos vemos en el próximo programa.